Gracias, presidenta. Bien, pues le hacemos esta interpelación, señor Gimeno, porque desgraciadamente tengo que decirle que la máxima que nosotros estuvimos repitiendo constantemente al inicio del año 2016 se ha cumplido, y es que la mayor presión fiscal lo que está provocando es una fuga de empresas a otras comunidades autónomas con la presión fiscal mucho más ligera que la nuestra. Y se lo digo porque en los últimos datos que se están manejando, solo en el año 2016 han sido 127 las empresas que se han instalado en Aragón, frente a las 169 que se han marchado de Aragón solo en el año 2016. Por lo tanto, hay un saldo, un balance negativo de empresas que vienen y de las que se van, de 42 empresas. Por lo tanto, ese saldo negativo, que para mí es mucho más preocupante, teniendo en cuenta que hace años que no se daba un saldo negativo en la deslocalización de empresas, estará usted conmigo que es evidente que tendrá una relación directa con, como digo, con esa mayor presión fiscal. Y, como digo, si en Aragón siempre han sido más las empresas que han venido que las que se han marchado, estará en lo cierto de que algo está fallando, algo está pasando en esta comunidad autónoma. Y, desde luego, si Aragón sigue teniendo esa posición estratégica envidiable, si sigue habiendo paz social, pues es evidente que algo está pasando. Y lo único que está pasando, en la reflexión que yo me he hecho en el último año y medio, en lo que va de legislatura, los únicos dos cambios que ha habido es que ahora esta comunidad autónoma ha pasado a manos del Partido Socialista, a su vez a manos de Podemos, y entre los dos, el segundo cambio que ha habido es que entre los dos, entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista y Podemos, nos han situado como los campeones en presión fiscal en España. Por lo tanto, ese balance negativo de la deslocalización lo que está haciendo es constatar un hecho cierto, un hecho evidente, y es que se nos están marchando empresas, demasiadas empresas, a otras comunidades autónomas donde se les está facilitando la labor y donde no se les está poniendo palos en las ruedas. Se confirma, por lo tanto, que la mayor presión fiscal ejercida ha tenido una relación directa y una consecuencia clara, que ha sido la fuga de 169 empresas a otras comunidades autónomas. Ustedes han convertido a Aragón en una auténtica isla con una carga elevadísima en la presión fiscal, rodeada de comunidades autónomas con facilidades y con una presión fiscal ligera y con facilidades para la atracción de empresas. Mire, señor Gimeno, el Consejo de Economistas, los asesores fiscales, la patronal empresarial, no hace más que criticar el batiburrillo impositivo que ha habido el año pasado, en materia tributaria en comunidades autónomas, que está provocando que haya diferencias de hasta 400.000 euros según donde alguien vive. Y yo creo que los empresarios, y estará también usted conmigo, bastante mal lo han pasado ya con la crisis económica para que nosotros todavía les estemos pues no facilitando las cosas, y desde luego les estemos cargando con todos esos impuestos que ustedes han puesto en marcha desde que llegaron al poder. Y seguro que la consejera de Economía coincide que en el futuro nadie va a retener a nadie, en ningún sitio, y va a ser muy importante, por lo tanto, el que tengamos en Aragón unos impuestos mucho más adecuados para que la fuga de empresas no pase como ha pasado en el 2016. Este Gobierno, yo creo que tiene que tomar una decisión drástica, una decisión importante, y es que tienen que decidir si quieren seguir siendo un Gobierno donde la economía crezca y donde se cree riqueza y empleo, o si prefieren, por lo contrario, un Gobierno que siga siendo y actúe de una manera confiscatoria y recaudatoria, que desincentive. Y yo ya sé, señor Gimeno, que usted me va a decir que parece ser ahora que con el anuncio de Bonaria se van a solucionar todos los problemas de Aragón. Y, desde luego, yo creo que el problema, señor Gimeno, es que hasta que esa empresa opere en Aragón van a pasar al menos 3 años. Y seguramente no será hasta el 2019 cuando esa empresa empiece a operar en la comunidad autónoma de Aragón. Y yo espero y deseo que esa noticia prospere y que, además,
para nosotros es algo positivo y que, por cierto, aprovecho en nombre del Grupo Parlamentario para felicitar a aquellos actores intervinientes para que Bonaria se instale en Aragón. Pero también les voy a felicitar a los que iniciaron la labor y, como no puede ser de otra manera, a los que lo han cerrado, por así decirlo, a los que han plasmado ese acuerdo, a todos, a los que lo iniciaron y a los que lo cerraron. Y lo único que les digo es que ahora, en estos momentos, y aunque sea una noticia positiva, no soluciona los problemas que tenemos ahora y ya. Y lo único que les pido es que ustedes se centren en el aquí y en el ahora. No vivan de las rentas y tampoco de lo que va a pasar en el futuro, porque los problemas de los aragoneses están demandando que se resuelvan ya, en esta legislatura, y por lo tanto les decimos que tomen medidas para que en esta legislatura se resuelva el problema que está habiendo en la economía aragonesa con respecto a la fuga de empresas, a la deslocalización de empresas y sobre todo también con la desincentivación de apoyos y ayudas a muchas cuestiones como la internacionalización de las empresas, apoyo a autónomos, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta además que la mayor parte del tejido productivo aragonés lo conforman pequeñas y medianas empresas a las que se les está asfixiando impositivamente. Y por lo tanto, entiendo que a esas empresas, a las pequeñas y medianas empresas, hay que echarles una mano. No hay que ahogarles, hay que echarles una mano, no hay que asfixiarles impositivamente. Y por lo tanto, yo creo que en 17 meses de gobierno me gustaría que al final me dijeran para qué ha servido subirle los impuestos a todos los aragoneses y para qué ha servido subirle los impuestos a las empresas aragonesas. Porque al final no ha servido para nada, porque no han resuelto nada tampoco, porque ustedes han estado llenos de marrones y de conflictos durante todo el año 2016. 169 empresas se han marchado. La economía aragonesa crece por debajo de la media nacional. Hay 3.000 parados más. Ha sido el año 2016 un año lleno de conflictos. No los voy a repetir, yo creo que es evidente y en la mente de todos está. La gestión de la sanidad está siendo un fiasco. Nuestros parques naturales se nos están hundiendo y con los presupuestos de 2017 parece que van a continuar. Los recortes en comercio, los recortes en turismo, los recortes en comarcas, los recortes en carreteras, los recortes en energía han sido brutales y la inversión en Aragón se ha desplomado en el 2016 y nada parece ver que en el 2017 se vaya a solucionar. Y yo lo único que les pido es que me digan para qué ha servido subirle los impuestos a las familias y a las empresas, porque espero que no me diga, señor Gimeno, que para resolver la emergencia social esa que lleva 17 meses esperándoles a ustedes. Y señor Gimeno, y también estoy segura de que su compañera Gastón coincidirá conmigo en el planteamiento, las diferencias impositivas están suponiendo una brecha importante entre regiones. En Aragón ha subido el IRPF, en Aragón ha subido el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones. Han puesto en marcha nuevos impuestos medioambientales que gravan a un sector estratégico como es la logística con el impuesto del gravamen autonómico de hidrocarburos. Las diferencias están siendo tan abismales y de tanta diferencia, miles de euros, que este gobierno nos está colocando en una clara situación de desventaja competitiva. Les voy a poner solo un ejemplo, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid con las acciones que ha puesto en 2016. Y es que 810 sociedades han venido más a Madrid que las que por supuesto se han podido marchar, lo que ha elevado en 1.860 millones de euros el volumen del negocio del sector empresarial de esta comunidad. Qué bien nos vendría, ¿verdad, señor Gimeno, ese dinero ahora a la comunidad autónoma de Aragón? Pues le digo que evidentemente ustedes tienen la solución en su mano. Quiero decir, ustedes están pidiendo en la conferencia de presidentes una armonización de impuestos, pero ¿cómo pueden pedir una armonización de impuestos cuando todas las comunidades autónomas tenemos la posibilidad de regular los impuestos y ustedes han sido los campeones en presión fiscal en la Comunidad de España? Y ustedes se quejan de ese dumping fiscal creado en algunas autonomías, y yo le digo que los impuestos, ustedes tienen la solución en las manos. Bájenle los impuestos a las empresas y a las familias y la cosa no pasará como lo que está pasando, que 169 empresas se nos han marchado. Ustedes no han tenido ni una estrategia de empleo y crecimiento de la economía, ni una. Ustedes se quejaban mucho de la estrategia de competitividad y crecimiento del anterior gobierno, pero al menos había una línea de acción a seguir. ¿Y sabe lo que les digo?
que se están cargando todos los sectores estratégicos de esta comunidad, los que estaban en la estrategia de competitividad y crecimiento. Yo lo creo que sí. Agroalimentación, la gestión del apoyo a jóvenes agricultores, otro fiasco. Razas autóctonas, recortes. ¿Dónde está la ley de agroalimentación? En turismo, la mitad del presupuesto que se gestionaba anteriormente. En logística, palos en las ruedas con el impuesto de hidrocarburos. En energía no ha habido ni apoyo ni inversión. En comercio, un 80% de recortes. No ha habido apoyo a los autónomos. Por primera vez los autónomos están descendiendo en esta comunidad autónoma. Y desde luego, lo poco que les va bien, lo venden como logros propios cuando son logros ajenos, como logros ajenos. Y le digo, ya finalizo, señora presidenta, que desde luego no se puede vivir de las rentas y no se puede vivir del futuro. No me hablen de Bonaria, que es una buena noticia y les felicito, desde luego, a ustedes y a los anteriores. Pero no se puede vivir ni de las rentas ni del futuro. La gente quiere soluciones y las quiere ya y ahora. Gracias. Gracias, señora Llué.